Hola, que Dios te bendiga. Quiero contarte una historia, es un poco humorística, pero que me hizo reflexionar sobre la confianza en el Señor cuando pasamos pruebas, sean materiales, emocionales o espirituales, y anhelamos una respuesta divina. Hace un tiempo leí esta historia de una viejita y un ateo, que es una anécdota muy popular que seguramente la has escuchado de una u otra forma, y que nos ilustra justamente la idea de la providencia y de la fe. Te la cuento. Había una viejita muy creyente que vivía sola y pasaba por un momento muy difícil, sin dinero ni comida. Un día desesperada decidió orar en voz alta: Señor, por favor, mándame comida. No tengo nada para comer y confío que tú me proveerás. Un ateo que vivía al lado le escuchó y decidió hacerle una broma. Fue al supermercado, compró varios víveres y lo dejó en la puerta de la anciana. Luego tocó el timbre y se escondió para ver su reacción. Como de repente uno de nosotros de niños hemos hecho esa travesura, ¿no? Cuando la viejita abrió la puerta y vio la comida, levantó las manos al cielo y dijo: Gracias, Señor, sabía que no me abandonarías. En ese momento el ateo salió de su escondite y burlándose de ella le dijo: Vieja tonta, Dios no te mandó esa comida, fui yo quien te la compró. La viejita, sin inmutarse, sonrió y respondió: Y me lo imagino. Gloria a Dios. No solo me mandó comida, sino que hizo que el diablo pagara por ella. La historia de la viejita y el ateo, con sentido de humor, guarda una enseñanza muy importante. Primero quiero destacar su fe inquebrantable al confiar que Dios le escucha y que se iba a encargar de proveer lo que necesitaba. La palabra de Dios dice en Marcos 11:24: Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. También dice Santiago capítulo 1, versos 6 al 7, pero pidan con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Y un versículo contundente de que Dios nos oye y quiere lo mejor para nosotros, y esto justamente lo que es alineado a su voluntad, dice en 1 Juan capítulo 5, 14, 15. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Muy importante, pedir con fe, sin dudar y sobre todo alineados a la voluntad de Dios. Por ejemplo, no voy a pedir algo que me va a hacer daño o que va a dañar a alguna persona. Dios siempre va a escuchar nuestras oraciones, pero no siempre va a responder como esperábamos. Y la Biblia nos enseña al respecto. A veces Dios no nos responde porque está puliendo nuestras vidas y está esperando un momento para respondernos. Por ejemplo, en 1 Juan capítulo 5, verso 14 dice: Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Quizá antes de orar debemos preguntarnos si nuestras peticiones están alineadas al propósito de Dios. Muchas veces he pedido algo que no era lo mejor para mi vida, algo egoísta o algo que podía desviarme de sus caminos, o que no iba a ser para su gloria, y el Señor lo sabía. Por eso no me contestó como yo esperaba. En el libro de Santiago, nuevamente, capítulo 1, verso 6 dice: Pero pidan con fe sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado para otro por el viento. Nuevamente, leemos este versículo. Esta es la clave de la oración, la fe. Recordemos cuántas respuestas hemos recibido por parte de Dios ante nuestra oración de fe, y démosle gracias. Les cuento un testimonio que para mí significa muchísimo. De repente habrá personas que no creerán lo que sucedió. En una ocasión, uno de mis hijos, de un momento a otro, amaneció sin poder moverse, le dolía todo el cuerpo y la verdad nos causó una gran preocupación. Oramos por él
Y luego recordamos que en la iglesia de un pastor muy querido, en la noche había un culto de oración, así que decidimos llevarlo. Lo bajamos prácticamente cargado. Esa noche luego del servicio, el pastor se acercó a nosotros y nos habló palabras que alimentaron nuestra fe. Nos mencionó estos versículos. Y nos pidió que oremos juntos por él una vez más, pero no oró solamente él. Lo curioso es que nos dijo, ustedes van a orar por su hijo. Luego de la oración, mi hijo se levantó sin dolor y completamente sano. Dios se había actuado por medio de la fe. En el Antiguo Testamento hay un versículo que debemos considerar siempre, que está en Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios sabe cuál es el mejor momento para responder. Y a veces Dios dice no y otras veces dice espera. A veces Dios tiene algo más grande preparado para nosotros o nos libre de situaciones que pueden ser perjudiciales. Qué importante es conocer la palabra de Dios para comprender su naturaleza y aprender a confiar en su respuesta y voluntad. Si en estos momentos estás orando por algo específico, no dudes, no bajes los brazos. Espera en Dios y persevera en oración. Otro punto que quiero destacar en esta historia es que Dios obra de maneras inesperadas. Inclusive puede utilizar personas que no son creyentes, como en el caso de la historia. Tener en cuenta que Dios siempre tiene planes más grandes de los que podamos imaginar. Me encanta este versículo en el libro de Isaías, estos versículos 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros pensamientos son los míos. Afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los vuestros, más altos que los cielos sobre la tierra. Aunque no entendamos lo que sucede, Dios está obrando para nuestro bien. En Romanos 8:28 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Y otro versículo que nos ayudará a entenderlo mejor y que nos enseña que Dios obra poderosamente más allá de lo que pedimos y podemos imaginar, está en Efesios 3:20, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Y quiero continuar con la historia de la salud de mi hijo. Luego de la oración del pastor, él voltea y me dice, ¿tú sabes que Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros? Y que la fe de ustedes ha actuado. Y ahí está la respuesta de su oración. Quizá tenga algo más para ti, por lo cual quieras que Dios actúe. Yo le dije, nada, solo vine por orar por la salud de mi hijo. Y le preguntó, ni siquiera una muela picada, Él puede sanarte. En esos momentos recordé que tenía una corona que cuando era niño la tenía incrustada porque nunca se me había caído la muela de leche. Estaba gastada y me producía dolor y sangraba a veces al chocar con la encía. En las radiografías salía que había un dientecito chiquitito, no había raíz, no había nada. Hasta me decían que tiene un pequeño tumor. Bueno, ahí estaba. Le comenté esto y me dijo, vamos a orar. Llamó a mi esposa y hijos y oraron por mí. Puso su mano aquí, mis hijos oraron por mí, con mi esposa. Y cuando abrí mi boca, vi la sorpresa de ellos que se fueron para atrás. La corona gris se había transformado en un metal brillante y plateado, que es este. Y con una nueva raíz, con surcos, como una muela. Un metal que varios dentistas lo han visto, y una física cuántica americana que se quiso llevar mi muela a Estados Unidos para analizar el metal. ¿Por qué lo tengo en la mano? Porque era tan dura, pero tan dura, que una vez masticaron me rompió la muela del costado y un dentista, en vez de sanar la otra muela, me sacó la muela sin decirme nada. Pero bueno, aquí está, para la gloria de Dios. Es ahí cuando el pastor me dice, esto ha hecho el Señor para que siempre recuerdes de su poder y nunca te olvides de Él.
Por último, destaco el corazón agradecido de la viejita. No discute con el ateo a pesar de sus burlas, sino que agradece a Dios y reconoce que todo viene de él. La gratitud tiene que ser una actitud constante, incluso en los tiempos difíciles, en cada uno de nosotros. El libro de Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos de 16 al 18 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Cuando pedimos algo debemos hacerlo agradeciendo. Y otro versículo más para reforzar nuestra teología y lo que estamos hablando. En Filipenses 4, de versos 6 al 7 dice, encontramos lo siguiente: no se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nuestro corazón siempre debe estar agradecido, reconociendo que todo lo que tenemos viene de Él, y que sin importar las circunstancias que estés pasando, Dios tiene siempre el control. El ser agradecido nos acerca más a Él y sobre todo transforma nuestros pensamientos, transforma nuestra vida. Busquemos a Dios sin demora. Nuestras oraciones son escuchadas siempre. Y una verdad a tener en cuenta es que estamos viviendo una etapa de gracia, un tiempo de gracia. Dios está cercano a nosotros y nos está escuchando. Él está escuchando tus oraciones. Él conoce tu corazón, sabe por lo que estás pasando. Y si lo buscamos con sinceridad, nos invita también al arrepentimiento y a la comunión constante con Él. Nuevamente quiero mencionar un último versículo. Isaías 55, verso 6 dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras está cercano. El Señor está con los brazos abiertos, esperando que nosotros abramos nuestros labios y oremos y conversemos con Él, nos dirijamos a Él y que derramemos nuestro corazón, nuestra vida. El Señor está dispuesto a escucharnos y a responder nuestras oraciones. Que Dios te bendiga.